Estamos grabando. Ya. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Sí, profe, se escucha. Ya, maravilloso. Ya, esto es lo último que vamos a ver este semestre. Es fácil, más los análisis podrían ser un poquito más difíciles, ¿vale? Tiene que ver con, como dice el título, funciones de las formas ing en inglés y del gerundio en español. Esto es un robo descarado a la super profesora Karen Cortés Toledo de UDLA. Así que comencemos. Damos también el aviso ahí de que esto es material de otro profesor y que tuvo la gentileza de compartirlo a principio de semestre. Y estamos grabando, estamos grabando. Ahí dice que estamos grabando. Ya. Entonces, formas ing. Y dice, ¿qué función cumplen los ing en las siguientes oraciones? Entonces nos presentan 1, 2, 3, 4, 5 oraciones, y esas 5 oraciones tienen como particularidad que aparecen palabras con ing. Y la pregunta es, ¿qué función gramatical cumplen? ¿Cierto? Así como sujeto, complemento, objeto, complemento de una frase preposicional, pre-modifier o algo así. ¿Ya? Entonces leo la primera, she is working now. La segunda, working is hard for them. La tercera, she is a working mother. La cuarta, they are so hardworking. Y la última, he got that money working. Entonces, como vemos, tenemos la misma palabra repetida en diferentes lugares. No es la misma palabra porque el número 4 es hardworking y no working. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de eso? ¿Y cuál es el rol de eso? Y así hacia abajo. ¿Ya? La vamos a hacer cortita y vamos a hacer los análisis de esto. Yo escribí las 3 primeras en mi iPad y allí están. Así que yo voy a estar viendo el iPad, así que si alguien tiene una duda me tiene que hablar, ¿vale? Porque no voy a cachar si lo escriben en el chat. O me avisan si alguien lo escribe en el chat. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar de color, solo para que quede más claro el análisis. Si yo veo she's working now, lo voy a dividir en frases, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es buscar el verbo. Entonces is, y ahí está mi primer problema. She is working now. ¿Esa verb phrase termina en working o termina en is? ¿Qué opina la gente? Si lo vemos, working, ¿o no? ¿cierto? Sí. Por lo tanto, en esta oración, cláusula, la frase verbal is working, working está trabajando como verb head dentro de esta verb phrase, ¿cierto? Perfecto. Entonces, working, mi respuesta es, working es un verb head. La segunda, working is hard for them, ¿cierto? Entonces, veo el verbo y después no hay más verbos, así que esa es la verb phrase. Luego veo working, está adelante, una sola cosa. Y luego tengo hard for them. Y aquí tengo una adjective phrase y esto es una prepositional phrase. La pregunta, ¿qué es working? Un noun. Excelente, entonces será una noun phrase subject, ¿cierto? Verb phrase, verb, adjective phrase complement, subject complement. Y esto debería ser algo así como un adverbial. Debería, ¿para quién? Yeah. Para ellos, ¿cierto? Debería ser eso. Noun phrase subject, working. Entonces, working aquí es un noun head. ¿Sí? Sí. Veamos la tercera.
She is a working mother. Entonces, ahí está el verbo. No hay más verbo después, así que este es mi verb, phrase, verb. Adelante tengo una noun phrase, subject. ¿Sí? She is Working. a working mother, ¿cierto? Va todo junto. A working mother. Esta es una noun phrase. She is what, she is this. Y como es una entidad, es un objeto. Y aquí adentro, mother, como es una noun phrase, es un noun ¿Qué head. pasó lo mismo? Y working sería un adjective, Ah, qué bueno. free modifier. Y a es un determiner, ¿Por qué queda como algo? free modifier. Porque no es cualquier mother, es una working mother, Ah, ¿cierto? Es una clasificación de mother. Entonces, en mi respuesta, yo diría que working, en la número 1, es un verbo, ¿cierto? Que en la número 2, working es un noun. Que en la número 3, working es algo así como un adjective. Lo que nos quiere decir entonces de que mucho cuidado. Las palabras, verbos que terminan en ing pueden no ser verbos. ¿Sí? Ahí es un verbo, pero aquí no es un verbo y acá abajo tampoco es un verbo. Y esa es la complicación de lo que estamos viendo ahora. Vamos a volver acá. Y comparto el escritorio. Entonces, ¿qué función cumplen los ing en las siguientes oraciones? ¿Se deduce por el contexto igual o no? Sí, yo creo que es poco fiable deducirlo por contexto. Yo creo que es mejor deducirlo por análisis. ¿Ya? She's working now. Working sería un verbo. Working is hard for them. Ahí sería un noun. She's a working mother. Sería un adjetivo con la posición de un adjetivo. Es un premodifier. They are so hardworking es otro adjective. ¿Cómo digo al tiro que es un adjective? Porque tiene un so adelante. Y eso es un adverbio, un intensifier. Cuando va so más algo, ese algo tiene que ser un adjetivo. So beautiful, no so beauty. He got that money working. Y ahí sería un verbo. Lo vamos a ver al tiro. Entonces, present participle. Estas formas que acabamos de ver reciben el nombre de present participle. Vamos a hacerlo grandote, esto para poder verlo bien. Y el present participle se ocupa como the continuous form of a verb. Por lo tanto, he is painting, ese ing, painting, solo esa parte, painting, recibe también el nombre de present participle. Y está allí porque es el continuous form of a verb. Lo mismo abajo. She has been working. Working está con ing, entonces se llama present participle. Y al estar en present participle, está allí de esa forma porque es the continuous form of a verb, as we all know. También se va a llamar present participle cuando sea el object de un perception verb. Ay, aquí no me gusta mucho esto. Hay gente, no hay gente. Los grammarians dividen verbos de diferentes formas, así como irregular, regular, como main, auxiliary, primary, modal, pero también existen otras formas de división que tienen relación a cómo o qué es lo que hacen los verbos. Como por ejemplo, perception verbs, o hay otros que se llaman stative verbs. No me gusta ninguna de esas formas porque son listados que hay que aprenderse de memoria, que siento que no sirven ni aportan mucho. Solo que en este caso en particular, los perception verbs, como
ay, perdón, como so, ahí, sí, reciben un objeto swimming across the pond, y allí va ese perception verb, y ahí va ese ing. No me gusta nada esto, siento que no aporta a la discusión. Lo que yo diría es que existen otras cosas, que existen unas cláusulas, y estas cláusulas, que es un grupo de frases, estas cláusulas pueden ser subordinadas. Esto es todo del semestre pasado. Esas cláusulas pueden ser subordinadas siempre y cuando el verbo que contengan esté en ing, present participle. Lo voy a hacer en la pizarra. Y esta es la parte compleja que tienen que aprender a hacer. Vamos a compartir. Lo voy a hacer lo más chiquitito que pueda. We saw him swimming across the pond. Ya. We saw him swimming across the pond. Lo vamos a hacer en el análisis entonces. We saw him swimming across the pond. Siempre busco el verbo. Aquí tengo un problemón, porque tengo dos verbos. Saw y swimming. ¿Cuál de los dos es el main verb? El main verb siempre tiene que estar conjugated. ¿Qué significa eso, profe? Significa que tiene que tener un sujeto al cual hacer referencia y tiene que tener una forma. En este caso, so tiene a we como sujeto y su forma es pasado simple. A diferencia de swimming, que swimming, para estar en ing y ser el main verb, requeriría de un verbo auxiliar que no existe. Y debería estar ahí y eso no debería existir. ¿Cierto? Entonces queda claridad de que swimming no es el main verb. Entonces lo primero que voy a hacer es marcar el verbo. Entonces yo tengo mi verb phrase verb. Ahora tengo we, es una noun phrase subject. We saw, ¿a quién vimos? A él. Esto es una noun phrase object, pero indirecto. We saw him haciendo ¿qué cosa? Swimming across the pond. Todo eso que está allí se llama ing clause y su función es direct object. Como dije cláusula, tengo que decir de qué está hecha. ¿De qué está hecha? Bueno, está hecha de swimming, que es un verbo, y across the pond, que es una prepositional phrase. Y como es prepositional phrase, adentro tiene una noun phrase complement. Vamos a hacer el análisis completo. We is a pronoun head. So is a verb head. Him is a pronoun head. Swimming across the pond. Swimming across the pond, como arriba dice, es una ing clause, direct object, y abajo digo las frases. Swimming, ¿qué frase es? Es una verb phrase que está actuando como verbo adentro de su misma cláusula y está hecha de un verb head, que es swimming. Y across the pond es una prepositional phrase
que nos dice un lugar, ¿no? Entonces, is an adverbial of place made out of a preposition, head, and a noun phrase complement, the pond. The pond tiene el determiner pre-modifier the y el noun head pond. Este ejemplo que acabo de analizar acá lo saqué del PowerPoint, ¿cierto? En el PowerPoint dice que dice hartas cosas, pero lo vamos a intentar escribir y lo vamos a intentar hacer el resumen aquí mismo. Dice que swimming, por su forma ing, recibe el nombre de present participle. Swimming, debido a su forma ing, debido a esta forma, recibe el nombre de present participle. Y dicen también que se puede ocupar en este tipo de oración debido a que es el object of a perception verb. Eso es lo que dicen de él. ¿Eso es verdad? Bueno, aquí vimos que esa ing clause, donde está swimming, es el objeto directo de esa verb phrase verb. Por lo tanto, sí, es verdad. ¿Alguna duda de este análisis antes de avanzar al siguiente análisis? ¿No? Profe, Dígame, profe, dígame. cuando usted habla de como de perception, se refiere como a los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, Exacto. oler, no sé, escuchar. Exacto. Sí, y lo vuelvo a decir, mi dificultad con esta definición es que, primero, es una definición que sí, es verdad, así es. Pero mi dificultad es que caemos después en, ¿y cuáles son los perception verbs? Y ahí tenéis que aprender tu listado de 500 verbos. ¿Cachai? Siento que es más fácil decir que una cláusula, ¿sí? Cuyo verbo sea ing puede ser pegada a otra cláusula siempre y cuando sea un objeto, como lo probamos en este análisis. Pero una definición, otra definición es object of a perception verb. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque lo vamos a ver después que ocurre también en otros lugares. Hagamos la otra. Profe, Dígame. lo que pasa es que yo no tuve lingüística con usted el año pasado, tuve lingüística con otro profesor y no recuerdo un análisis tan amplio. Ya, Entonces, estoy como media colgada ahí porque veo que no es tan sencillo como lo que aprendí yo. claro, mira, lo que ocurre ahí es que nosotros el año pasado en Gramática 2 hicimos este tipo de análisis, ¿cachai? Y este grupo en particular lo viene haciendo desde Gramática 1 cuando estaban con Leo, ¿cachai? Con otro Yo no tuve gramática 1. Lo claro. que pasa es que, no, dígame nomás. No, dígame usted. Ah, sí, lo que pasa es que en realidad este es mi último ramo, yo estoy a punto de, bueno, si todo sale bien, estoy a punto de salir de la carrera. Ujú. Y yo nunca había tenido gramática. Esta es mi primera gramática. Y mi primera y mi última, porque en realidad es de la malla anterior. Ya. Entonces tampoco tengo conocimiento de gramática 1, debe ser de la malla nueva. O sea, ahí estoy media colgada con el análisis. Ya, mira, es que lo que... Fue lingüística 1, lingüística 2 y gramática con usted ahora. Ya, chuata.
Mira, lo que podemos hacer con eso es, obviamente, hacer mucho ejercicio. Y tampoco les voy a pedir llegar hasta el final, hasta el final del análisis, ¿cachai? Después les voy a mostrar cómo es el ejercicio, para que sepamos desde antes el cómo funciona. ¿Ya? Mm, Eso. Mira, Ya. la otra que voy a Quedé hacer, medio asustada. ya, la otra que voy a hacer también es, yo tengo otro curso que está recién partiendo en este tipo de análisis, ¿cachai? Tengo Ya, que hacer un video tutorial de cómo hacerlos. Entonces se los ya. comparto a todos. Mi drama es que Ujú. ustedes tienen control en 2 semanas más, ¿cachai? ¿No es el próximo viernes? Es que usted nos había dicho el 10. ¿No es Ay, el no, 10 el próximo viernes? próximo viernes, no. Sí, profe. Próximo Sí, viernes. profe, nos dijo el 10. Sí, tiene que ser el 10. Tiene que ser el 10. Tiene que ser el 10, tiene que ser la próxima Oh, semana. Ya, pero mira, bajémosle, hagámoslo. Aquí les voy a mostrar un control. Aquí tengo controles, tranquilidad. Quizás es más fácil verlo desde lo que hay que hacer para poder bajar el nivel de ansiedad. Espera un poquitito, está abriendo. Entonces lo que se pide es esto. Primero subraye todas las formas ing presentes en el texto. Entonces lo que hicieron aquí, ¿cachai? Profe, no se Profe, ve la no se pantalla. ve. Ah, perdón. Estamos. Ya. Ahora sí, Ahora sí. ya. Entonces lo que hay que hacer es esto. Hay que tomar un texto, leerlo y luego subrayar todas las formas ing presentes en el texto a continuación. Entonces leemos y dice, walking a dog of her own had been her dream for a long time. Entonces hay que reconocer, por ejemplo, que en este lugar esa forma ing está ocupada como sujeto. Entonces por eso la marcan completa. ¿Ya? Y así con el resto. ¿Ya? Como por ejemplo housekeeping skills, y ahí housekeeping está marcado como un adjetivo. Aquí, hoping for his pets, Tiffany went, y ahí está marcada como un adverbial. Coming home from school, a poodle puppy, y ahí también está como adverbial. ¿Sí? Having him became a must, y ahí having him está como sujeto. Y he is always following, y ahí está como frase verbal. Bueno, las marcó todas y luego se escriben acá abajo. Siguiendo este ejemplo. Se coloca la frase que tú sacaste y luego se dice qué forma tiene, si es gerund phrase o present participle, y luego qué función tiene, por cuál regla se está viendo. ¿Cachai? Entonces me preocupa que para poder hacer esto, tú tienes que ser capaz de reconocer las funciones gramaticales, pues, ¿cachai? Para poder hacer eso. Y el segundo ejercicio, analice los siguientes ejemplos de oraciones en español. Si el gerundio es utilizado correctamente, indique su función gramatical. Yo creo que, ¿cachai? Y luego lea las siguientes oraciones y completa los espacios en blanco con preposiciones. No, ya son no, ya. Eso no lo vamos a alcanzar a hacer, no vamos a hacer preposiciones. Primero destaque todo, y eso lo de los adverbios tampoco. Solo nos vamos a dedicar a gerunds porque por reducción de contenido nomás. ¿Ya? Y porque probablemente vamos a tener que volver a explicar todo lo de cómo analizar. Pero eso es lo que hay que hacer. El tipo de ejercicio es este. ¿Ya? Por lo tanto, en lo que hay que hacer, hay que reconocer estas reglas, ¿sí? Dentro de un contexto. Y ese es el ejercicio.
¿Cuántas reglas son? Bueno, son las que aparecen aquí, ¿no? Palabras con ing se llaman present participle cuando son parte de una verb phrase, un presente continuo o un pasado continuo, o cualquier cosa continua. También van a ser llamadas present participle cuando sean el objeto de un perception verb, como swimming across the pond o singing because of air noise. Después de un verbo de movimiento, she sat looking at the sea, ese looking de ahí, este looking de aquí, no es parte de esa verb phrase, sat, sino que es el comienzo, o sea, claro, es hasta acá. Es un objeto de ese verbo, al igual que este otro de acá. ¿Sí? Y acá abajo son los más fáciles porque están ocupados como adjetivos. En este Entonces, caso habría que identificar, por ejemplo, cuando es un adjective, por ejemplo, o sea, una de esos tipos de claro, mira, veámoslo presiones. en el ejercicio mismo. Hagamos el ejercicio. Voy a Ya. partir, lo primero que voy a hacer se los voy a compartir, ¿vale? Eso es lo primero que voy a hacer. Y vamos a tomarlo de aquí. Eso. Archivo, nuevo documento de archivo guardar. Vamos a guardar en el escritorio. Y vamos a ir al chat y se los voy a compartir. Abrir. Entonces usted ya lo tiene, ahí está cargando. Cargó, ahora usted lo descarga. Ahora lo revisamos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a tomar por ejemplo el último ejemplo, ¿ya? Porque aquí están mezcladas las dos cosas que hay que hacer, entonces en algunos casos no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Amazing, allá abajo, ¿sí? Entonces, en el número 1, pero es que están con números, perdón, este es el último, el 10º. Es amazing. Amazing, entonces, ¿qué función está cumpliendo en esa oración? La oración es They have an amazing time together. ¿Cómo es ese time? Amazing. Entonces lo que está ¿Adjetivo? haciendo es un adjetivo. Adjetivo. Entonces con eso miro mi tabla y en mi tabla adjetivo, entonces ¿cómo se llama? Present participle. Entonces le coloco amazing. Present participle. Voy a colocar bien. ¿Cierto? Y la razón de por qué es present participle, porque es un adjective. Y así se hace. ¿Comprenden la mecánica del ejercicio, cierto? Sí. Ya, perfecto. Profe, una consulta, ¿va a Dígame. enviar esa PPT o ya la subió? Se las comparto, pero se las paso por dentro porque es de otro profe, no me atrevo a pasarla, a dejarla en el sistema. Ah, ya. Ok, Dame un gracias. segundito. Se las paso al tiro. Estamos trabajando para usted. Un segundo. Ahí la tienen.
Ya, entonces con eso revisemos las reglas y veamos, intentemos hacer ese ejercicio todos juntos. Ya, entonces, vuelvo a repetirlo para que no haya duda. Las formas ing pueden funcionar en diferentes lugares, no solo como parte de la frase verbal, ¿sí? Por lo tanto, hay que aprenderse esas reglas. Y se pueden dividir entre present participle y gerunds. Ahora vamos a ver, aquí en este slide, estamos viendo las reglas para cuando se llaman present participle. Se llaman present participle cuando la forma ing es parte del verbo. Primera regla. Segunda regla. Cuando es el objeto de un verbo de percepción. Aquí está el verbo de percepción y ahí está el objeto. ¿Sí? Tercera regla. Después de verbos de movimiento, acción o posición para indicar una actividad paralela. Ella estaba sentada mirando al mar. Entonces, la primera actividad es sentada y la segunda es mirando. Por lo tanto, cumple esa regla. Por último, son llamados present participles cuando funcionan como adjetivos. Amazing, ¿cierto? Eso viene del verbo amaze, con E, y cuando le pongo ing se transforma en adjetivo. Amazing book. That movie is so exciting. So exciting, exciting es un adjetivo. Present participle. Veamos el segundo. Los verbos que terminan en ing se van a llamar gerunds cuando cumplan estas reglas. Cuando funcionen como sujeto de un verbo. Driving too fast is dangerous. Entonces, ahí está. Ya, es que esa oración también está complicada. Analicémosla. Driving too fast is dangerous. Voy a buscar el verbo. Driving too fast is. Ahí está el verbo. ¿Cierto? ¿Qué es dangerous? Driving too fast. Entonces parte de aquí, termina acá. ¿Sí? Entonces, esta ing clause está actuando como sujeto de ese verbo. Lo que cumple entonces la primera regla. ¿Sí? Vuelvo atrás. Entonces, el nombre de driving too fast no es present participle, sino que es gerund porque cumple con esta regla. Subject of a verb. Segunda regla de cuándo se llama gerund, cuando es el object of a preposition. Ya, cuidado con esto. Aquí dice object. It is dangerous. Sí, Javier, y así probáis que es un sujeto. Súper bien. Object of a preposition es lo que nosotros llamamos complement of a preposition. Can you sneeze without opening your mouth? Entonces, without opening your mouth es una prepositional phrase. Veámosla. Con la segunda es más fácil. Good at painting. She's good at painting. Entonces, she is, pucha aquí, bueno, she's good at painting. ¿Qué es good at painting? Es una adjective phrase. ¿Por qué? Porque la palabra más importante es good, ¿sí? Y at painting es un complement. Pero solo voy a caer en
el análisis de la prepositional phrase que está atrás, ¿sí? Que es esta. Eso es una prepositional phrase que está actuando como un complement de good. Solo eso digo. Que está hecha de una preposition, head, at, y al lado, painting. ¿Sí? Y eso es un gerund. Recibe en gramática tradicional, recibe el nombre de ing clause complement. Pero allí se llama gerund. ¿Sí? Ahí vemos que es lo que nosotros llamábamos complemento. Entonces, repito, mirando acá. Object of a preposition es complement of a preposition. ¿Sí? Como at painting. Ese painting de ahí es el complement, entonces eso es un gerund. Segundo. Tercero, object of a transitive verb. Si I like cooking, y ahí ese cooking es un gerund porque es el objeto del verbo like. Transitive verb. Y aquí les pido mucho cuidado porque la diferencia va a estar bien sutil. Quiero ser honesto. Pongan atención a object of a transitive verb. ¿Sí? Object of a transitive verb. Y miren acá arriba en object of a perception verb. ¿Cachai? Que es como lo mismo. Por eso no me gustan esas definiciones. Es casi lo mismo. Entonces, los perception verbs son nuestros sentidos. Saw, hear, feel, eso. Y si lo diferencian mal, la va a tener mala como gerund, ¿cachai? Eso. Estamos en el tercero. Cuarto, complement of a verb. What they really want is smoking. Complicado. Nuevamente funciona igual. Ese smoking, ¿cierto? Se dice que es un complement. Yo no lo veo así, pero funciona igual que los otros dos de arriba. Una explicación más detallada y precisa, quizás más difícil también. What they really want is, y ahí falta un to que está omitido, is to smoke, ¿cierto? Sin ing, to smoke. Si le saco el to, lo tengo que transformar en ing. Hay gente que dice, queda menos de un minuto. Ya, corto y vuelvo al tiro.